y viene una mujer viuda, así toda pobrecita, arrastrándose, y echa una pura moneda en el cofre de las ofrendas. Y parafraseando un poco, el Señor dice que de todas las ofrendas esa era la más importante, porque de lo poco y nada que tenía esa mujer, se había derramado completamente sobre el Señor. Y es similar también cuando leemos la historia de Caín y Abel, porque uno muchas veces lee la historia y se queda solamente en que Caín mató a Abel y que probablemente lo que pasó fue que la ofrenda de Caín era algo más feo que lo que trajo Abel. Pero en la Biblia hebrea el significado que le da es más importante, porque una traducción más correcta sería decir que Abel no solamente trajo lo mejor de su ofrenda, sino que él mismo se derramó sobre el Señor como ofrenda. Y así es como debería ser una ofrenda correcta, derramarnos nosotros al Señor. No es solo un dar por dar, y que desgraciadamente es algo que hoy en día se está dando mucho en la iglesia, que está perdiéndose el sentido de una verdadera ofrenda, de esta ofrenda que el Señor verdaderamente busca, y justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Todavía hay problemas, parece, ahí como para proyectar la presentación, pero ahí mientras lo solucionan voy a seguir avanzando, hermano. Y vamos a seguir viendo el libro de Malaquías. Ya Jonathan anteriormente introdujo este libro y comentó que vamos a estar haciendo una serie de todo este libro. Si recuerdan, Jonathan en la predicación anterior tocó el tema ¿en qué nos has amado? Y veíamos un pueblo que se sentía no amado por el Señor, un pueblo que venía llegando, retornando de Babilonia después de haber estado cautivos, y que ellos veían la historia de sus padres, haber sido llevados cautivos, haber sido despojados de todo lo que les pertenecía, haber salido de una tierra que fue completamente destruida, y se sentían no amados por el Señor. Y esto pareciera ser que es algo que venía de mucho antes. Y yo de hecho hasta me pregunto, ¿y qué habrían estado enseñando los padres a sus hijos mientras estuvieron cautivos en Babilonia para que llegaran con este pensamiento? Pero el Señor acá, a partir de los versículos siguientes de Malaquías, vamos a ver que da vuelta a la tortilla, porque va a mostrar que verdaderamente parece ser que es el pueblo quien no ama a Dios, y no al revés. De hecho, esto podríamos verlo antes de que el pueblo fuera llevado cautivo. Lo veíamos cuando se inclinaban a otros dioses, cuando tenían hasta el templo lleno de paganismo, que habían perdido la visión verdadera de Dios. Pareciera ser que ellos retornaron de Babilonia, pero olvidaron todas las promesas de restauración del Señor. Parece que olvidaron todo lo que decían los profetas. Los profetas decían que ellos serían llevados cautivos, pero que el Señor los restauraría, que volverían a sus tierras y serían restaurados con poder. Parece que este pueblo no era capaz de ver todo lo que el Señor había hecho anteriormente por ellos. Solamente veían el presente y se sentían completamente desamparados por el Señor. Pese a que el Señor, como ya vimos en el primer oráculo, le deje claro que su amor hacia su pueblo jamás ha cambiado, porque el Señor es inmutable, Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos nuestros corazones. Entonces, en lo que vamos a estar viendo hoy, en el segundo oráculo, que se titula ¿En qué te hemos deshonrado?, vamos a ver justamente esto. Un pueblo que dice no sentirse amado por Dios, pero que verdaderamente son ellos los que no están amando al Señor. Y esta falta de amor se va a ver reflejada en distintos ámbitos de la vida religiosa del pueblo. De hecho, particularmente acá vamos a ver esto presente en el culto y principalmente, como ya les adelantaba, en las ofrendas que se ofrecían. Pero lo peor de todo ahora cuando leamos este texto es que vamos a notar que no está dirigido al pueblo, sino que va dirigido a los sacerdotes. Los sacerdotes se supone que eran quienes debían educar al pueblo, quienes debían instruir al pueblo a una correcta ofrenda, a enseñarles del Señor. Y vamos a ver a través de este texto que los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. Ellos, en vez de corregir al pueblo, de revisar las ofrendas que llegaban, estaban aún más asquerosos que el pueblo. Y con su asquerosidad arrastraban al resto del pueblo. Y había hecho un pequeño bosquejo de este oráculo. Creo que todavía no pasa nada, así que se los voy a leer nomás. Este oráculo que vamos a leer hoy, que abarca desde el 1.6 al 2.9, lo separé en dos partes principales. Una primera parte, y la más amplia, que habla de este culto descuidado,
donde en el 1.6 vamos a ver una pequeña introducción donde el Señor por medio vamos a ver la del 14 y en segundo lugar una advertencia que los sacerdotes. Recordamos que los proféticos siempre advertencia de arrepentimiento. La advertencia por un lado va a tener un arrepentimiento y va a ser mucho más acorde su traducción a la de Reina Valera. No sé. Ahí, así que no ves, por favor, ahí si puedes poner, vamos a leer del Malaquías 1 del 6 en adelante. Voy a dar tiempo ahí para proyectarlo para los hermanos que tienen que ir a este computador. Parece que los problemas. Y ahora sí. Leamos 1, 6 al 14. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi honor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes menospreciados, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué hemos deshonrado? La mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿se agradaría de ti o te recibiría? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Os bien de vosotros quién cerrara las puertas para que dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano hace porque de la salida del sol hasta su puesta mi nombre será en y en un lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, el nombre de las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto también decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado o cojo o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces, como les decía en esta primera parte, nos profundiza en cuanto a un culto descuidado. En primer lugar, tenemos este versículo donde el Señor hace estos ejemplos de las relaciones naturales de un padre con su hijo y de un siervo con su señor. Dice, si el padre recibe honor, ¿dónde está el honor que yo merezco? Si el Señor recibe temor por parte de su siervo, ¿dónde está mi temor? Esto es bastante interesante. Recordemos que el Señor, desde el Antiguo Testamento, varias veces ya se viene presentando como un padre para su pueblo. Y en toda sociedad que esté sana espiritualmente, la honra al padre y a la madre es algo importante. Todo hijo debe honrar a sus padres. De hecho, es uno de los mandamientos claves en el Decálogo.
este mandamiento justamente es bastante interesante. No sé si han notado, hermanos, que los 10 mandamientos se dividen. En primer lugar, tenemos mandamientos relacionados a Dios y en segundo lugar tenemos los deberes al prójimo. Y honra a tu padre y a tu madre es justamente la transición entre estos deberes a Dios y estos deberes al prójimo. La razón de esto era porque el padre y la madre en una familia representan justamente la autoridad divina en el marco familiar, a la vez que justamente ellos tienen la obligación de transmitir la fe a sus hijos. Recordemos, el Shema Israel justamente les dice que deben transmitir toda esta ley a sus hijos. Está bien. Pero los sacerdotes acá están haciendo todo lo contrario. En vez de promover la gloria de Dios hacia el pueblo, en vez de enseñarle a darle el honor que merece, a darle este temor, que este no es un temor tanto así como que miedo con el Señor, que miedo me puede matar. No, habla de un amor, de un temor reverente. Justamente como el que vemos en Isaías. Es un temor en cuanto a saber ante quién estamos parados. Es un saber acudir de manera humilde de corazón ante el Señor. Vemos a Isaías cuando está ante la presencia, ante el trono del Señor, y dice, ay de mí que soy muerto porque estoy ante la presencia del 3 veces santo. Esa clase de temor es a la que les llama a su pueblo a tener. El que no acudamos así como así, que cuando acudamos al Señor sepamos ante quién estamos parados. Sepamos ver nuestra condición de pecador y que estamos parados frente al 3 veces santo. Pero los sacerdotes justamente están haciendo todo lo contrario. Ellos no están promoviendo la gloria de Dios, no están enseñando al pueblo sobre la ley, sino que ellos mismos están siendo la causa del problema. Y acá vamos a ver en las líneas gigantes que cuando el liderazgo pierde su visión, todo el pueblo perece. Eso lo podemos ver incluso hoy en día. Cuando una iglesia tiene un liderazgo apartado de la Escritura, toda la iglesia comienza a apartarse. Entonces, luego justamente comienza a profundizar en esta ofrenda contaminada que se le está entregando. Los versos 7 y 8 justamente va a profundizar en qué es la menospreciado, ya que lo peor de todo es que no le están dando la honra, no le están dando el temor, pero se han ido al otro extremo. El Señor dice que menosprecian su nombre. La palabra menospreciar justamente, como dice la palabra, significa tomar en menos algo, darle menos valor del que tiene realmente. Y el Señor ahora les va a decir justamente en dónde se ve este menosprecio por parte de los sacerdotes. El verso 7 y 8 decía, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Te agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O sea, la falta de honra hacia Dios acá se hace palpable claramente en el descuido del ministerio, principalmente en el descuido hacia el altar y hacia la mesa. Como les decía anteriormente, los responsables de que llegara lo mejor hacia el altar justamente eran los sacerdotes. Cuando el pueblo traía sus animalitos, eran los sacerdotes quienes debían realizar estos animales y que fueran animales sanos, sin manchas, sin ningún daño. Pero los sacerdotes no están haciendo esto. El pueblo está trayendo animales enfermos que el Señor les deje en claro que ellos jamás se les ocurriera llevarle estos mismos animales a sus reyes. Porque probablemente si ellos llevaran estos animalitos a los reyes, llevaran estas cosas inmundas, probablemente los reyes lo meterían preso y yo creo que eso sería lo de menos que le podrían hacer. Pero las prácticas del pueblo hacen evidente lo que hay en el corazón. La ofrenda es la razón de por qué la ofrenda se exigía un animal puro, un animal sano, un animal sin mancha. Es porque este animal representa la santidad de Dios. El Señor es puro, el Señor es sin mancha. Y este animal justamente es así porque representa al Señor. Entonces, cuando se está entregando un animal, un animal enfermo, un animal inmundo, nos muestra la corrupción de la imagen que está teniendo el pueblo del Señor. Claramente, el pueblo ya no está viendo a este Dios santo, sino que
malamente se ha tomado hoy en día mucho a través de la teología de la prosperidad, porque esto no significa que nosotros demos por recibir algo a cambio. No, hermanos, la ofrenda nunca se ha tratado de eso, de un dar algo para que nosotros a cambio recibamos bendición del Señor. No, al contrario, que muchas veces nosotros podemos ofrendar y probablemente nuestra vida la estemos pasando mal, probablemente no tengamos con qué alimentarnos, como justamente veíamos a través de esta mujer viuda que lleva todo lo que tiene, que da todo lo que tiene y que probablemente no tenía que comer, pero ella se derramó completamente ante el Señor. Y la razón de por qué la viuda hace esto es porque nosotros ofrendamos como una expresión de gratitud ante quien es Dios, porque reconocemos su amor, reconocemos su fidelidad para con nosotros, reconocemos que en Él nada nos falta. Y como les decía anteriormente en la instrucción, hermanos, lamentablemente en la iglesia se ha estado perdiendo el sentido de la ofrenda. Entonces nosotros hoy en día nos estamos comportando igual que este pueblo. A la hora de la ofrenda, metemos nuestras manos en los bolsillos, buscamos ahí la monedita que nos sobre, buscamos ahí si me compré la agüita, busco ahí el vuelto del agua que me compré. Cuando la ofrenda, hermanos, al igual que el diezmo, debería ser algo que traigamos preparado de antemano. Puesto a que la ofrenda es algo que damos al Señor en reconocimiento a que Él es nuestro sustento, a que Él ha sido fiel con nosotros, a que nada nos falta. Deberíamos preparar nuestra ofrenda, hermanos. Antes de llegar el domingo acá a la casa del Señor, ya deberíamos preparar en nuestro bolsillo lo que vamos a ofrendar al Señor. Igual como se hace con el diezmo. El diezmo, yo creo que acá nadie llega acá y empieza así como a calcular, a ver si gané tanto, cuánto tendré que llevarle al Señor, o empieza a buscar las moneditas que le sobren para llenar el sobre. No, debería ser algo que preparamos de antemano por amor al Señor. Y no voy a profundizar más en el tema de los diezmos, ya que eso también lo va a tratar Malaquías más adelante. Pero hermanos, que demos al Señor todo, que nos derramemos plenamente al Señor, que el dar al Señor no sea algo simplemente como un deber, como un cumplir, como ya están pasando la ofrenda, tenés que buscar ahí qué puedo meter acá en la ofrenda. No, hermano, el ofrendar es derramarnos ante el Señor. Y muchas veces lo hemos dicho, quizá usted no tenga hermano para ofrendar, porque nadie se lo obliga acá a dar dinero. De hecho, si usted llega de una iglesia donde pasen el ofrendero, ahí le empiecen ahí a romper con el ofrendero, si usted no tiene nada, hermano, vaya a otra iglesia, porque esa iglesia claramente no tiene nada usted que hacer ahí. Ya que el Señor, antes que buscar sus bienes materiales, el Señor lo que desea es que usted se derrame plenamente. Y cuando usted se ha derramado, va a ofrendar sin dolor, porque reconoce que lo que está dando le ha venido antes por medio del Señor. Luego tenemos este verso 10, que es un verso que yo lo leo y que debería causarnos gran temor. O sea, hay de nosotros si el Señor nos dijera algo hacia nosotros. Y justamente es por razón de este versículo el por qué dice que le diéramos la Biblia de las Américas, ya que Reina Valera acá lo hace como pregunta, y yo creo que uno lee la pregunta donde sale la palabra de mal y uno queda como, ¿qué es eso? Porque hay que aceptar que Reina Valera también, como una alusión nativa, muchas veces tiene modismos, tiene palabras que uno las lee y no tiene idea de qué es lo que está hablando. Y también la razón es porque en el hebreo original justamente la expresión queda más clara como una exclamación que como una interrogación. Entonces dice, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hermano, ustedes se imaginan el Señor un día dijera acá, por favor, alguien en Julio Dávila, cierra esa puerta y no permita que nadie entre. No quiero que me canten, no quiero que me hagan show porque su canto está vacío, porque su adoración está vacía. Algo justamente así lo que el Señor está diciendo al pueblo. Ustedes que me tienen asqueado con este culto sin sentido, con esta ofrenda sin sentido, por favor, cierren las puertas del templo y no ofrezcan nada. El Señor a través de esto también está dejando en claro que el Señor, hermanos, no necesita de nosotros para existir. El Señor subsiste por Él mismo. Si nosotros le dejamos de adorar al Señor, nos va a ir corriendo y apenado, puta, acá no me adoran, me viene a esconder. No, hermano. El Señor no dejará de ser porque nosotros dejemos de adorarle, porque nosotros dejemos de amarle. El Señor no necesita de nosotros.
Y a través de esto también nos queda claro que el pueblo ofrenda sin comprender verdaderamente qué están haciendo y para qué lo hacen. El pueblo acá simplemente están llevando estos animalitos por cumplir con un deber. Seguramente mientras estaban en Babilonia y sus padres les enseñaban la ley, ellos les teograban la ley como ya es como un simple mandato, está así, mi antepasado lo hicieron, entonces yo traigo el animalito por acá porque hay que hacer, pero no va. Y por eso quizás hasta caían en el peor, porque era como ya que hay que hacerlo, a ver qué animalito me sobra, cuál está más feito, este está muy huesudo para el asadito y lo llevo. Porque ellos, hermanos, perdieron la visión de cuál era el sentido del culto. Pero el verso 11 nos enseña una verdad bastante grande. Verso 11 dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Acá hay muchos teólogos que dicen que probablemente esta sea una palabra profética que está aludiendo al Mesías y a este universalismo del cristianismo donde el evangelio comienza a expandirse, donde la salvación ya no es solo cosa de los judíos, sino que ahora toda la humanidad puede acceder a este amor del Señor. Pero también el Señor está enseñando algo aún más grande, que jamás en la tierra faltarán adoradores hacia Él. Él es el Dios de todos los pueblos, puesto que Él es el gran creador. De hecho, esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos personajes vemos fuera del mundo judío que rendieron sus vidas? Tenemos el ejemplo de Rahab, que yo leo, hermano, toda esta historia de la conquista y llego a la historia de Rahab. Hermano, ¿a quién no se le mete el corazón al leer las palabras de Rahab? Mientras el pueblo se comportaba terrible con el Señor, así veamos cómo tan rápido se olvidaban de las maravillas que había hecho el Señor, cómo el Señor los sacó con poder de Egipto. Vemos a esta mujer extranjera y que tenía todo clarito, hermano. Tenemos también el ejemplo de la reina de Sabá, esta reina en tiempos de Salomón, que va hasta ahí a visitar a Salomón para escuchar sabiduría, pero también para rendir culto a este gran Dios de toda la creación. Y tenemos también a Nabucodonosor, también este emperador babilonio, quien a través de Daniel termina conociendo del Señor. Tenemos también que tener en claro que el pueblo de Dios no es su propietario, hermano. O sea, el pueblo de Dios no tiene la exclusividad en el culto. Y esto es algo que también el Señor quiere mostrar a través de esto, que el Señor no necesita este templo material para que le rindan culto. El Señor les deja en claro que en otros lugares del mundo habían verdaderos adoradores de corazón y que le adoraban sin tener este templo, sin tener este altar donde entregar sacrificios, sin tener donde llevar la ofrenda. Habían personas que le adoraban verdaderamente de corazón. Y en el verso 2 y 3, entonces, el Señor ahora les va a revelar lo que verdaderamente hay en el corazón de estos siervos. Todo se dice: pero vosotros lo profanáis cuando decís: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto su alimento despreciable. También decís: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis. Dice el Señor de los ejércitos: y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Vemos que este pueblo verdaderamente, los sacerdotes están haciendo hasta esto con fastidio. Hacen todo este trámite solo por cumplir con su mandato, pero no lo hacen de corazón. O sea, ellos hacen todo este trámite de recibir la ofrenda, y mientras hacen todo este trabajo, el Señor dice: qué fastidio tener que hacer esto. Hermanos, hay que decir: qué fastidio trabajar para el Señor. Pero creo que si vemos nuestras vidas, muchas veces nosotros mismos comenzamos a hacer las cosas por inercia, estamos muy lejos de ser como este pueblo. Si yo le soy sincero, hermano, yo muchas veces creo que estaba en este altar con ese mismo sentir, contando acá como tú tengo que predicar, que lata, pero olvidamos el honor que tenemos de trabajar para el Rey de Reyes,
de ese Dios que nos limpió y que va a siendo pecadores, nos invita a entregar su mensaje. Pero lo terrible es cuando ese sentir ya se vuelve algo no pasajero, sino algo ya que empieza a ser diario en nuestras vidas. Ahí claramente tenemos que evaluarnos cuando el sentir al Señor se nos hace un pesar, pero que perdura en el tiempo. Porque claramente yo creo que todos podemos experimentar esto muchas veces. El teólogo Eliseo Casal presenta 3 enemigos del ministerio, que son el cansancio físico y el estrés, la rutina del ministerio y el distanciamiento con él. Por un lado, el cansancio físico y estrés, justamente cuando alguien está estresado, cuando está sobrecargado, uno justamente lo que menos quiere es tener más cargas. Uno busca tener la menor cantidad de cargas posible. También cuando algo se vuelve rutinario, pasa mucho el que nos aburra, el que dejemos de verle ese sentido, que justamente era lo que pasaba en el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel en el desierto estuvo caminando con el Señor, ahí viendo la gloria, ya tenían la gloria tan presente que la dejaron de ver porque se volvió algo cotidiano para ellos. Y por eso la necesidad justamente de esta tarea que hace el salmista, de cada día poder sentarnos un momento, ver nuestro día y empezar a ver en qué cosas el Señor está presente en nuestras vidas. Y ver lo que el Señor ha hecho en cosas pasadas de nuestra vida. Entonces, por su actitud, estos sacerdotes están demostrando que las cosas sagradas carecen de valor para ellos y que el servicio carecía de un beneficio para ellos. O sea, ellos hacían esto y ellos sentían que no recibían nada. O sea, ¿para qué voy a hacer esto si no recibo nada a cambio? Si, como habíamos en el punto anterior, ellos decían, Dios no me ama, Dios no está ni ahí con nosotros, ¿para qué vamos a tener que molestarnos en eso? Cuando verdaderamente vemos que jamás ha sido así. Y finalmente el verso 14, el Señor hace una especie de resumen de toda esta primera parte y va a hacer una conclusión respecto a él. Verso 14 dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Vemos que acá el Señor una vez más vuelve a cerrar con todo este pecado de este pueblo que trae lo peor al pueblo para el Señor, de estos sacerdotes que en vez de corregir al pueblo agarran esto y se quejan de la inmundicia que llega a la mesa del Señor. Y el Señor dice que todo aquel que acarrea una ofrenda mezquina, todo aquel que no se derrama de corazón ante el Señor, acarrea maldición. Y así vamos a pasar al segundo punto, que es este llamado al arrepentimiento que el Señor va a hacer ahora a los sacerdotes, va a decir esta advertencia. Vamos a leer ahora, hermanos, el capítulo 2, del 1 al 9. Dice, y ahora, para vosotros sacerdotes, es este mandamiento. Si no escucháis, si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo.
así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Entonces, como le decía, en primer lugar, en esta advertencia que ahora hace de lleno a los sacerdotes, vemos un llamado al arrepentimiento en los versos 1 al 4. Y la razón de esto, como les decía anteriormente, es que si bien todo el pueblo ha pecado, debemos tener en cuenta que hay una especial responsabilidad en los sacerdotes, puesto que ellos eran los que tenían la misión tanto de examinar las ofrendas como de enseñar e instruir al pueblo a cómo debía ser una era de la ofrenda y más aún de instruirlo en la ley del Señor. Entonces se les llama a oír y decidir de corazón. Igual como estas líneas que vimos anteriormente, es la misma invitación, que puedan reflexionar, que puedan meditar, en contraste a que puedan correr el riesgo de recibir una severa corrección. De hecho, acá la corrección que se les llama, porque me da un poco de risa a mí cuando leo este pasaje, dice que le arrojará el estiércol de estos animales que llegan como ofrenda, porque es como muy similar, es como que uno se imagina ya los chantos que debe estar el Señor con su pueblo, es muy similar como cuando uno lee el Éxodo y el Señor les dice como ya quieren comer carne y les voy a dar carne hasta que salga por la nariz, hasta que se hacien de carne, coman con ganas, es como algo similar, porque el Señor recordemos que los sacerdotes, hermanos, con la labor que cumplían, ellos no debían tocar nada impuro porque se contaminaban, y esto requería que no pudieran entrar al pueblo y más aún que no pudieran cumplir con sus labores. El Señor dice que tomará este estiércol, esta cosa inmunda del animal y lo refregará con ese estiércol. O sea, le dice, los haré inmundos, y como este estiércol era sacado del pueblo hacia afuera, echado todo lo impuro del pueblo de Dios, así mismo haré con ustedes. Yo les dice, los trataré como estiércol, los tomaré y serán echados de mi pueblo. Pablo en Gálatas también nos enseña justamente cuáles son los propósitos de un ministerio puro, de un ministerio correcto. En Gálatas Pablo da tres principales puntos. Por un lado, un verdadero ministerio debe revelar a su Hijo en mí, ya que esto es algo obvio. Para que nosotros podamos enseñar de Dios al resto, primeramente Cristo debe ser revelado en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a enseñar a Cristo al resto del mundo si Él no parte por revelarse en nuestras propias vidas? En segundo lugar, y ya me estaba adelantando, una vez que se ha revelado en nosotros, compartir a Cristo. Y en tercer lugar, es glorificar a Dios por medio de nuestras vidas. Porque el compartir a Cristo nunca es algo solo de labios, sino que es algo que también debe reflejarse en nuestras vidas. Pero vemos que estos sacerdotes están haciendo todo lo contrario. No están compartiendo a Cristo, no le están glorificando, sino que al contrario, ellos están tergiversando la ley y junto con ellos están arrastrando a todo el pueblo. El Señor dice que si este pecado persiste, serán tratados como estiércol y echados del pueblo. Y luego, como les decía, esta segunda sección finaliza con un contraste que el Señor va a hacer entre el pacto de Leví, vale decir, un sacerdocio santo, y el sacerdocio actual, o sea, un sacerdocio contaminado. Los versos 5 a 7 entonces que nos presentan cómo ha de ser un sacerdocio correcto. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los cielos. En primer lugar, y acá ojo que este libro y este pasaje en particular es la única parte de toda la Biblia donde se habla de este pacto con Leví. Entonces, muchos teólogos han preguntado a qué va a hacer referencia y la mayoría ha llegado justamente a lo más obvio. O sea, acá está hablando de sacerdotes, lo más probable es que esté hablando a este hecho de que haya tomado a la tribu de Leví especial para que cumplieran con el sacerdocio, que los tomara como los primogénitos que debían rendirse al Señor. Dice que este era un pacto de vida y paz, que nos menciona que
que el verdadero sacerdote debe andar con Dios. Y como nos enseña más adelante Jesús en el Nuevo Testamento de la Biblia verdadera, aquel que camina junto a Dios produce fruto. Cuando uno está anclado al Señor, produce fruto, pero dice que la ley estaba en su boca. Y puesto a que la ley estaba en su boca, ellos enseñan y reprenden con la palabra, y el pueblo va a escuchar palabras sabias, palabras de verdad a través de las bocas de estos ministros. Pero luego se nos predice que estos sacerdotes están haciendo todo lo contrario. Ellos, al contrario de este sacerdocio, están contaminándolo, se han apartado del camino. Dice que ellos querían ser fuente de bendición, se han hecho causa de confusión entre el pueblo y, lo que es peor, hacen acepción de personas. Hermanos, hay de nosotros, hermanos, que jamás nos apartemos de caminar junto a Dios, que jamás perdamos el sentido de un ministerio puro, porque muchas veces, ahora ya yendo a la aplicación, ya por el final, quizás uno pueda decirte como, bueno, pero esto que acaban de leer va para los sacerdotes, y hoy en día uno piensa, bueno, los sacerdotes podrían ser el pastor, podrían ser los líderes, entonces nada tiene que ver conmigo. Usted recuerda, parafraseando lo que dice en Primera de Pedro, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa, reyes y sacerdotes. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados a predicar a Cristo. No es tarea solo del pastor, no es tarea de los líderes, todos nosotros tenemos este llamado. Por lo mismo, a modo de aplicación, más que profundizar tanto, quise dejarles algunas interrogantes que nos deja este texto y que nos invita a plantearnos para evaluar nuestras vidas. De este texto nos podemos preguntar en dónde está puesto nuestro corazón. En segundo lugar, hermanos, podemos preguntarnos, ¿estamos rindiendo lo mejor de nuestras vidas al Señor? ¿Qué es lo que nos está motivando hoy en día a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos está motivando a servir al Señor, a venir acá? ¿Cantamos solo por cantar? ¿Cantamos solo porque los músicos adelante empiezan a tocar, ponen la letra y como, bueno, ya que está la letra, ya que están todos los hermanos cantando, tú también vas a tener que hacer lo mismo? ¿O cantamos porque estamos agradecidos del Señor? ¿Cantamos porque nos queremos derramar sobre nuestro Señor, le queremos agradecer por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Yo soy un interrogante que quiero invitarle a que nos podamos hacer. ¿Servimos a Dios por amor a Él y a nuestros hermanos? ¿O solo le estamos sirviendo como un cumplir con nuestras labores? Y como le decía, es algo en lo que no estamos exentos de caer los que desarrollamos quizás servicios más notorios en el templo. Los que somos acá pastores, líderes, predicadores, no estamos exentos, como se decía anteriormente, de caer en esto, en que muchas veces preparemos nuestra predicación, hagamos algo como por cumplir, pero olvidemos el maravilloso privilegio que tenemos y para qué lo estamos haciendo, hermano. Que sepamos que todo cuanto hacemos, justamente hay un libro que enseña sobre la aplicación correcta, justamente esto traje al Miguel ahora para reflexionar, y por eso me acordé, y este libro se llama Delante de Dios y de parte de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos acá tenemos que tener en mente eso, que lo estamos haciendo delante de Dios. Todo cuanto hacemos Dios lo está mirando, pero también cuando nos paramos acá lo estamos haciendo de parte de Dios. Cuando nosotros nos paramos acá estamos hablando de parte de Dios, hermanos. Así que hay de nosotros, hermanos, cuando hacemos esto con un corazón frío, cuando hacemos esto con fastidio y nos apartamos del verdadero ser. Que podamos servir con gozo, que nuestra ofrenda no sea algo solo por cumplir, que nuestro venir acá cada día no sea simplemente porque chuta es domingo, tengo que ir a la iglesia, sino que tengamos claro la razón de estar acá, que tengamos claro la razón de por qué ofrendamos, hermanos, y que verdaderamente podamos ser capaces de ver el amor de Dios y tener en mente que en Él nada nos falta. Y que invito a que se puedan poner en pie y vamos a orar. Padre, primeramente, Señor, queremos pedir perdón porque cuántas veces, Señor, nosotros nos estamos alejados de ser como este pueblo, Señor. Cuántas veces nosotros simplemente ofrendamos por ofrendar, Señor, buscamos nuestro bolsillo en lo que tengamos, Señor, pero olvidamos el sentido de la ofrenda. Olvidamos que ese dinero que estamos metiendo, Señor, ese dinero que estamos dando,
ha llegado, Señor, únicamente por tu gracia. Porque a ti te ha placido darnos un trabajo, a ti, Señor, te ha placido darnos un sustento. Y que seamos capaces de ver, Señor, que en ti nada nos falta, Señor. Y seamos capaces de ver, Señor, que cuando dejamos nuestras cuentas en tus manos, Señor, verdaderamente, Señor, en ti lo tenemos todo, Señor. Señor, que sepamos dar sin dolor, Señor. Que sepamos dar con gozo, Señor. No con pesadez, no como por cumplir, Señor, sino como esa viuda, Señor. Derramándonos ante ti, reconociendo que tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, Señor. Un Dios que nos ama, Señor. Un Dios que nos has amado tanto que por eso, Señor, fuiste esa cruz. Fuiste esa cruz y pagaste el precio que nosotros debíamos pagar, Señor, porque nos amas y no querías vivir una eternidad sin nosotros, Señor. Querías que nosotros estuviéramos ahí contigo, Señor. Querías invitarnos a gozarnos por la eternidad, Señor, ante tu gloria. Señor, perdónanos si alguna vez te hemos servido, Señor, de manera fría, Señor, solo por cumplir. Perdónanos, Señor, si quizá hemos llegado acá alguna vez, Señor, solo por llegar, Señor, olvidando la razón de por qué venimos acá. Perdónanos, Señor, si alguna vez nuestras alabanzas han estado huecas, Señor, y vacías. Padre, que seamos capaces de ver día a día que tú nos amas, Señor. Que no nos ceguemos, Señor, como este pueblo, Señor. Que no dejemos de ver el amor que tú tienes sobre nosotros, Señor. Que no dejemos de ver lo que tú haces día a día en nuestras vidas. Que seamos capaces de ver que si hoy estamos de pie acá, ha sido porque hasta acá, Señor, tú nos has ayudado. Amén. Padre, llénanos, Señor, de ti. Enséñanos, Señor, a cada día amarte más. A que cada día podamos verte tal cual eres, Señor. Ese Dios santo, Señor, y que como pecadores sepamos ir con ese temor reverencial ante ti, Señor. Que sepamos, Señor, que cuando venimos acá no estamos acudiendo a cualquier cosa. Que cuando cantamos no estamos cantando, Señor, a cualquier persona. Que cuando ofrendamos, Señor, que cuando ministramos, Señor, que cuando cumplimos un servicio, no estamos haciendo cualquier cosa, sino que lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, enséñanos a amarte cada día más. Que cada día, Señor, ese viejo hombre muera más, Señor, y sea más el nuevo hombre que viene. Que sea más tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Padre, quebranta todo lo malo que hay en nosotros. Gracias, Señor, porque siendo tan torpe, pese a que muchas veces, Señor, nos comportamos igual que este pueblo de Israel, Señor, que tú has reprendido, tú no dejas de amarnos, Señor. Y porque nos amas, Señor, tú nos reprendes. Porque nos amas, Señor, como un padre celoso ama a su hijo, Señor, tú nos reprendes y nos corriges, Señor. Que nuestros oídos siempre estén prestos, Señor, a escuchar tu reprensión, Señor. Que siempre estemos atentos, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga.